Mis queridos amigos, vamos a escuchar en esta mañana una vez más la palabra de nuestro Señor. ¿Qué te parece si tomamos un tiempo en la oración? Hoy quiero regalarte una palabra, sé que será una vez más decisiva en nuestras vidas. Hay cositas que hoy quiero compartirte, que sé que probablemente algunas cosas serán nuevas en ti. Una vez más, la palabra va a llevarnos a tomar decisiones y sobre todo decisiones eternas en nuestras vidas. Así que yo quiero que hoy prestes mucha atención, pero vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas, que sea su palabra y su Espíritu Santo definitivamente penetrando en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, agradecidos por tu presencia, agradecidos que estés con nosotros, Padre querido. Y hoy quiero pedirte con todo el corazón que una vez más tú tomes este tiempo, tomes este lugar, Señor, y seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, rompe toda barrera, toda cosa que quiere estorbar hoy a tu palabra. Te rogamos que tú la eches fuera. Toda distracción, Señor, todo dolor, todo mal pensamiento, hoy lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy estamos dispuestos a escuchar tu voz, a escucharte a ti, Señor. Permite que hoy podamos responder correctamente a esta pregunta difícil, Señor, pero que cada persona hoy vaya a una decisión eterna por ti, Señor. Bienvenido seas y toma este lugar, Señor, que es tuyo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hace algún tiempo atrás, me parece que un año y cachito atrás, escuché la verdad una serie de predicaciones de parte de un pastor y teólogo que se llama Robert Morris, y me gustó muchísimo. Él habla acerca, la serie se llama El Fin, ¿qué sucede después? Pero dentro de esa serie hay una predicación que en lo particular creo que impactó mucho mi corazón, y parte de esa palabra hoy quiero compartírtela porque sé que es una palabra muy poderosa. Yo sé que este pastor, ¿verdad?, fue usado de una manera extraordinaria de parte de Dios, y hace tiempo lo compartimos en la iglesia, pero a mí me parece que es una palabra que por alguna razón Dios hizo que la recordara en esta semana, y es de parte de Dios para cada uno de nosotros. Espero que tú puedas escuchar atentamente esta palabra que viene de Dios. Una pregunta difícil. Grábalo ahí en tu corazón, o si tú estás escribiendo, ¿verdad? Este tema o esta predicación se titula Una pregunta difícil. Y la pregunta difícil que quiero hacerte en esta mañana, que a lo mejor allá en casita, en tu pensamiento o en una hojita o en el cuaderno, tú puedas responder a esta pregunta. La pregunta difícil ¿es posible que un Dios amoroso envíe a alguien al infierno? ¿Qué dices? ¿Cuál es la opinión? Tu opinión, ¿verdad? ¿Es posible que un Dios amoroso envíe a alguien al infierno? ¿Alguna vez escuchaste esa pregunta? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Y sabes, normalmente cuando las personas se preguntan este tipo de cosas, lo hacen de una manera acusadora. Algunas personas dicen, ¿cómo? ¿Un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno? ¿Ese Dios de amor puede enviar a alguien al infierno? Lo hacen de una manera acusadora. Algunas otras personas lo hacen, algunas personas intencionadas lo hacen preguntándose, no entiendo por qué un Dios amoroso podría enviar a alguien al infierno. ¿Te das cuenta de la forma de preguntarlo? Pero sabes, para poder responder a esa pregunta, yo quiero hoy regalarte 2 puntos muy importantes que tú tienes que conocer, que tienes que saber para que podamos responder a esta pregunta. Lo primero que tienes que saber es que Dios es un Dios justo. Escúchalo muy bien. Dios es un Dios justo. ¿Y a qué me refiero con esto, verdad? Me refiero a que Dios nunca hará un juicio injusto a alguna persona.
Dios nunca habrá o hará un juicio a las personas de manera injusta. Y esta pregunta, ¿verdad? Para responder a esta pregunta, me parece que tendré que hacerte una segunda, porque esta nos va a ayudar a responder a la pregunta que si Dios enviaría a alguien al infierno. La segunda pregunta es la siguiente: ¿enviará Dios al infierno a quienes no hayan escuchado el evangelio? Y esta pregunta es muy importante porque tiene que ver si entendemos lo que la palabra del Señor nos ha regalado a lo largo de todo este tiempo que hemos estado compartiendo la palabra. Si tú entiendes que Jesucristo es el único camino al cielo, las buenas noticias hablan acerca de Jesús, que Él es la fuente de la vida eterna. Si creemos en Cristo Jesús, tendremos vida eterna. Entendiendo todo esto, la pregunta es: ¿qué pasará con aquellas personas que vivieron antes de Jesús? ¿Qué pasará con aquellas personas que viven en un lugar muy remoto en esta tierra y nunca han escuchado de Jesús y del evangelio? ¿Qué va a pasar con estas personas? Y quiero que recuerdes que Dios es un Dios justo y jamás hará un juicio injusto a las personas. Para responder eso, quiero que me acompañes al libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Presta mucha atención a lo que este texto bíblico dice. Versículo 18: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Versículo 19: ellos conocen la verdad acerca de Dios. Escucha esto: porque Dios se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¡Wow! Déjame decirte algo muy interesante. Lo que la palabra de Dios en este texto bíblico nos está diciendo es que desde el comienzo de los tiempos, Dios se ha dado a conocer, Dios ha dado testimonio de sí mismo en todas las personas, o Dios se ha presentado a todas las personas por medio de la creación. Todo lo que vemos, el cielo, la tierra, las plantas, todo, absolutamente lo que vemos es una evidencia de que Dios existe. Dios se reveló y se presentó a toda persona para que ninguna persona tenga la excusa de llevar una vida injusta. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, ¿un Dios amoroso podrá enviar a alguien al infierno? Una palabra bíblica tiene que responderse con la Biblia. Y sabes, normalmente las personas ante estas preguntas quieren usar el razonamiento humano o la filosofía humana para poder responder a esta pregunta, pero en realidad necesitamos de la palabra de Dios. Y lo que Dios está diciendo: no habrá excusa para ninguna persona cuando se encuentre frente a Dios. La creación misma es o da testimonio de que Dios existe. Y esto es sumamente importante. ¿Sabes? Dios dice en su palabra que ha dado testimonio a todos de que Él existe. Y lo hace de acuerdo al pasaje que acabamos de escuchar. Porque sabes, hay una cosa que Dios colocó en nuestros corazones. Dios colocó algo en nuestras vidas, algo llamado conciencia. Saben mis queridos hermanos, esa conciencia nos habla desde que somos pequeños. Esa conciencia Dios la colocó en el corazón del hombre, y de esa manera Dios da testimonio de sí mismo. No puedes ver hacia el cielo. A veces hay noches muy hermosas, llenas de estrellas, y no podemos voltear o alzar la vista al cielo sin preguntarnos si existe Dios o no. Todas las personas en algún momento de su vida se han preguntado si existe Dios.
Y me parece que este texto bíblico nos aclara o nos dice claramente que Dios existe. Esta es la evidencia de que Dios existe, y entonces ninguna persona tendrá la excusa de decir ante Dios que no lo conoció. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida quisieron conocer a Dios? Sabes, a mis escasos 40 años, ¿verdad? En algún momento de mi vida siempre me preguntaba de la existencia de Dios. Muchas personas se preguntan acerca de la existencia de Dios. Muchas personas han tenido la intención de conocerlo. Nuestra conciencia nos dice que hay un Dios, y es el mismo Dios, es Dios quien coloca ese deseo en nuestro corazón. Así que nadie nunca podrá decir: nunca me hablaron de ti, Señor, nunca te conocí, nunca me dijeron nada acerca de ti. Pero el Señor nos dirá: yo me presenté delante de ti, yo te mostré que existía, yo me revelé delante de ti, y yo hice que sintieras hambre y sed de mí. Yo estaba ahí, yo puse esa conciencia en tu corazón. La Biblia enseña que cada persona que busca a Dios lo va a encontrar. ¿Sabes? Esta es una promesa de parte de Dios. Toda aquella persona que quiera buscar a Dios lo ha de encontrar. Escucha lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Wow. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Te das cuenta del deseo de Dios? El deseo de Dios, y lo que colocó en nuestra conciencia, lo que colocó en cada persona, es el deseo de conocerlo. Y cuando una persona tan solo tiene ese pequeño deseo, la promesa es que lo podremos encontrar a Él. El ser humano se la pasa buscando a Dios. En todo lugar quiere buscar al Señor, pero sabes, Él quiere revelarse a nuestra vida. Hechos 17, versículos 26 al 28 dicen lo siguiente: de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué hizo eso el Señor? Escucha lo que dice el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, escucha, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Sabes? La palabra palpando en griego significa hacer un esfuerzo a pesar de las dificultades. Todo esto quiere decir que si una persona hace un simple esfuerzo por buscar a Dios, este lo va a encontrar. Dios se revela a cada uno de nosotros. Así que ninguna persona recibirá un juicio injusto de un Dios justo. Ninguna persona. ¿Te das cuenta de eso? Porque Dios es justo. Lo segundo que debes de saber es que Dios no solamente es un Dios justo, sino que es un Dios amoroso. La pregunta que estamos respondiendo en esta mañana es: ¿cómo un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno? Y sabes, una de las cosas que yo quiero que hoy puedas recordar muy profundo en tu corazón es lo siguiente. Probablemente nunca lo hayas pensado, pero déjame dejarte esta palabra en el corazón. Dios no creó el infierno para las personas. ¿Escuchaste bien? Dios nunca creó el infierno para la gente. Es más, la palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nadie vaya al infierno. Jesús
vino en esta tierra y pagó el precio por nuestros pecados. De modo que si una persona busca a Dios, esa persona la va a encontrar. Cuando buscamos a nuestro Salvador, cuando nos encontramos con Jesucristo, entonces entendemos que Él es quien va a expiar nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. El deseo de Dios no es que las personas vayan al infierno. De hecho, Dios no creó el infierno para las personas. Quiero que escuches el corazón de Dios, escrita en 2 de Pedro 3:9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, la promesa que vendrá por nosotros, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escucha, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Ese es el corazón amoroso de Dios, mis queridos hermanos. Dios no quiere que nadie muera. El corazón de Dios dice: no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vayan al cielo. ¿Te das cuenta? Ese es el corazón de Dios. Pero para que podamos responder entonces a la pregunta, ¿por qué un Dios amoroso enviaría a alguien al infierno? Déjame mostrarte de una manera rápida 4 historias muy rápidas, pero desde una perspectiva. Escucha muy bien. 4 historias desde la perspectiva de la inexcusable, es decir, que no tiene excusa. Inexcusable y el rebelde rechazo a un Dios amoroso, que vamos a entender en estas 4 historias. Vamos a ver por una parte el amor inmenso de Dios, pero también vamos a ver cómo los personajes de dichas historias sin excusa rechazaron a Dios. La primera historia, no vamos a leer el texto bíblico porque son pasajes muy grandes, pero la primera historia se encuentra en Isaías 14, para que lo leas en casa. Isaías 14 y Apocalipsis 12. Recuerden, no tiene que buscarlo ahora. Estos textos bíblicos muestran la inexcusable rebelión de Lucifer y un tercio de los ángeles del cielo. Lucifer era el líder de alabanza, dice la palabra, el líder de alabanza en el cielo. Era muy hermoso, pero también era persuasivo y convenció a un tercio de los ángeles para que se rebelara contra Dios. Lucifer y estos ángeles no nacieron en otro lugar, sino en el cielo. No tuvieron un mal padre, tenían al Dios que es amor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios es amor. No tuvieron a un mal padre. Nunca fueron tratados mal o maltratados. Nunca hubo pecado en el cielo. Dios jamás hizo nada para que justificara su rechazo. Pero Lucifer y los ángeles se rebelaron ante Dios y rechazaron a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Fueron creados en el mejor lugar, vivieron en el mejor lugar, vieron a Dios, contemplaron a Dios, pero Lucifer y ese tercio de ángeles decidieron rechazar a Dios. Esto fue antes de que nosotros fuéramos creados. Dice la palabra del Señor que Satanás fue arrojado a la tierra. La Biblia dice que cayó como un rayo. Algunos teólogos piensan que en el momento que Satanás fue arrojado a la tierra, muchos piensan que en ese momento se creó el infierno. Así que fue arrojado Satanás al centro de la tierra y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo 41, Jesús dice, entonces dirá también, la palabra del Señor dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Te das cuenta de esa noticia?
El infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. Eso es algo que debes de saber tú en este día. Pero por un momento quiero que medites en esto. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? ¿Alguna vez has sido rechazado por alguien? ¿Has sido rechazado probablemente en un empleo, en un trabajo, por alguna persona, por tu jefe, por una mujer, por un hombre? ¿Alguna vez has sido rechazado? Y sabes, muchas personas han experimentado el rechazo. La otra pregunta es, ¿duele el rechazo? ¿Te dolió cuando te rechazaron? Definitivamente sí, porque este es uno de los peores daños que el ser humano experimenta. Y si a nosotros nos duele, ¿por qué pensamos que Dios no le duele el rechazo? ¿O no le dolió el rechazo de Lucifer y ese tercio de los ángeles? Muchas personas que piensan que Dios es un Dios duro, que no tiene emociones, pero la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. De hecho, nuestras emociones vienen de Dios. La palabra dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. En la primera historia vemos entonces que Lucifer y ese tercio de los ángeles rechazaron a Dios. La segunda historia tiene que ver cuando Dios crea al hombre, pero crea al hombre a su propia imagen, como te lo he dicho hace un momento. Pero ¿sabes qué significa haber sido creados a la imagen de Dios? Mi hermano querido, significa que tenemos voluntad. Dios nos dio voluntad, la capacidad de elegir. Adán y Eva, que son los protagonistas de esta segunda historia, que eso lo puedes leer en el Génesis capítulo 3, Adán y Eva rechazaron a Dios en el momento que decidieron desobedecer a Dios. Adán y Eva, cuando fueron creados en el Edén, vivieron al igual que Lucifer y los ángeles en el ambiente perfecto. Adán y Eva conocían a Dios, no eran ajenos a ellos. Dios caminaba con ellos, hablaba con ellos. Tampoco podemos decir que había pecado. En ese momento no había pecado y no había ninguna rebelión en el mundo. Vivían en el ambiente perfecto, tenían los cuerpos perfectos, el amor perfecto, corazón perfecto, todo era perfecto. Pero una vez más en esta historia vemos el inexcusable rechazo rebelde hacia un Dios amoroso. Adán y Eva rechazaron a Dios. Yo espero que tú estés entendiendo esta palabra en esta mañana. La tercera historia es la siguiente. Jesús vino al mundo. Jesús vino a esta tierra y recibió tal rechazo que lo matamos. ¿Te das cuenta de eso? El Dios eterno vino a esta tierra y no lo recibieron, sino que lo rechazaron. En un momento vamos a volver a esta historia. Y la cuarta historia está en Apocalipsis 20 y habla de un reinado de 1000 años y es llamado el reino milenial. La Biblia dice que Jesucristo va a gobernar al mundo durante 1000 años y Satanás durante todo ese tiempo permanecerá atado. Pero ¿sabes qué es lo triste de lo que dice la palabra del Señor? Que al final de esos 1000 años, al final de todo ese tiempo, Satanás será una vez más liberado, será desatado. Y la palabra del Señor dice que Satanás llevará una vez más a la gente a una rebelión con Dios. Esta palabra es muy interesante, mis queridos hermanos. ¿Quién podría rechazar a Dios? No lo sé, mi querido hermano, pero sabes, la gente lo hace todos los días. Cuando leemos la palabra del Señor, nos encontramos con la vida de muchos hombres que clamando a gran voz le han dicho a la humanidad: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios.
La palabra del Señor declara que en algún momento el cielo y la tierra serán destruidos por el fuego. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo aquí desaparecerá y lo único que ha de prevalecer es la familia de Dios, y Dios quiere una familia, y por esa razón tú en este día tienes que elegir, tienes que tomar una decisión. Dios nos creó con el libre albedrío, dice la palabra del Señor. El mayor don que Dios le ha dado a la creación es haber enviado al Señor Jesucristo. Pero un regalo enorme que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Es decir, Dios nos dio una opción. Podemos elegir. ¿Sabes? Una de las cosas que le agradan a Dios, que a mí me parece que hacen sonreír a Dios, es cuando venimos y lo adoramos. ¿Por qué hace sonreír a Dios? ¿Sabes? Siempre que terminamos el tiempo de alabanza y vamos a entrar a este tiempo de la palabra, casi siempre yo te digo que espero que tú hayas podido conectarte con Dios en el tiempo de adoración, porque eso hace sonreír a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es tu elección, porque Dios no te obligó, porque nadie va a obligarte a aceptar a Cristo, nadie va a obligarte a adorarlo. Fue tu elección haberte conectado hoy en este tiempo. Fue tu elección decidir alabarlo. Y cuando es nuestra elección, entonces Dios sonríe y se alegra, porque desde nuestro corazón deseamos alabar a nuestro Señor. Es nuestra elección. Qué interesante. Ahora, ¿Dios enviará a alguien al infierno? ¿Cuál es la respuesta? No. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Dios no lo haría. Pero las personas se envían a ese lugar por sí misma. La gente lo hace todo el tiempo. Tenemos elección y eso debemos de entenderlo. Nuestro destino eterno es hecho por ti, no por Dios. Nosotros solo queremos culpar a Dios. Dios es un Dios justo y es un Dios amoroso. Lo que nosotros tenemos son ideas equivocadas, ideas que vienen del mismo Satanás para turbar el corazón de Dios. Y hoy te digo, mi querido hermano, tienes que elegir dónde pasarás la eternidad. ¿Sabes? Estaba viendo algo que me parece que es importante decirlo. Qué hermoso es cuando nosotros pensamos en la eternidad y en la vida eterna. Tienes que elegir si pasarás la eternidad con Dios o estarás en el infierno. No le podrías decir a una persona, qué bonito que las pasamos en esta tarde, ¿verdad? Si tú traes a esa persona, la sientas en una silla, la encadenas a esa silla y la amarras, y de repente te acercas a ella y le dices: gracias por pasar este tiempo conmigo. ¿Qué te va a decir esa persona que está atada y amordazada? Ah, cuando quieras, el día que quieras me puedes amarrar y aquí la vamos a pasar muy bien. Claro que no. Eso es la eternidad. No. Dios no nos va a encadenar a la eternidad. Quiero que lo escuches con mucha atención. Dios no te va a encadenar a la eternidad. Tú tienes que elegir pasar la eternidad con Dios. Como te dije hace un momento, nunca nadie te va a obligar a venir a la iglesia. Nadie te va a obligar a conectarte, a que tú te conectes estos tiempos. Nadie te va a obligar a venir con Dios. Nadie lo va a hacer. La única razón por la cual tú debes hacerlo es porque voluntariamente eliges amar a Dios. En realidad, esto depende de ti. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo cierto
es que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Él eligió a todo el mundo. Dios eligió salvar a todo el mundo. Quiero que pero prestes mucha atención. La palabra del Señor no dice que de tal manera amó Dios a los creyentes, sino que dice que Dios amó a todo el mundo. Él nos eligió y Jesús estaba reconciliando a todos con Dios. Segunda de Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Con estos textos bíblicos tengo que decirte algo que es sumamente poderoso. Dios nos elige a todos, escúchalo muy bien. Dios nos elige a todos, pero solo estarán en el cielo los que lo elijan a Él. ¿Te das cuenta? El corazón de Dios es para con todos. La salvación es para todos, pero solo estarán en el cielo aquellos que hayan elegido a Dios. Quiero leerte Isaías el capítulo 5. Voy a leerte diferentes versículos. Tú allá en casa puedes leer el capítulo completo, Isaías 5, pero quiero que escuches con mucha atención lo siguiente. Esto es muy importante. Versículo 5. Ahora cantaré por mi amado, se refiere a Jesús. El cantar de mi amado a su viña. La viña son las personas. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba, escucha lo que esperaba Dios, esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, es decir, entre Dios y los hombres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diesen uvas, ha dado uvas silvestres? Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por lo tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Pero escucha con atención el versículo 14. Por esa razón se ensanchó su interior el Seol, la palabra hebrea para infierno. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Escucha con mucha atención. El infierno no fue creado para ti, no fue creado para los seres humanos, fue creado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, el texto bíblico dice que Dios había hecho todo lo necesario. Dios hizo todo lo necesario para que los seres humanos vivieran una vida justa, vivieran una vida santa. En el texto bíblico Dios pregunta: ¿qué más se podía hacer? Los cuidé, los regué, hice lo necesario para que dieran uvas, pero en lugar de dar uvas, simplemente dieron frutos silvestres. ¿Te das cuenta? El infierno no fue creado para nosotros. Sin embargo, escúchalo muy bien, debido a la maldad del hombre, debido a que el hombre ha decidido rechazar a Dios, debido a que el hombre ha decidido vivir en su pecado,
el infierno se ensanchó y se amplió. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de todo esto? Fue creado para el diablo y sus ángeles. Nunca estuvo preparado para nosotros, pero como las personas continúan rebelándose contra Dios hasta en este tiempo y lo resisten, el infierno se abrió, se amplió, y esto es lo que realmente leemos en ese pasaje bíblico. ¿Sabes? El infierno fue ampliado por necesidad, no porque Dios hubiera planificado que allí estaríamos. El infierno fue ampliado debido a la inexcusable rebelión del rechazo contra Dios. Voy terminando y quiero leerte la siguiente palabra, y con eso regresamos a la historia número 3, donde Jesús ha sido rechazado. Escucha la similitud que hay con Isaías. Mateo 21, versículo 33 al 39 dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Se está refiriendo a los profetas. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, escucha con atención, finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Esta parábola habla de Jesús. Dios hizo lo necesario para que estemos en el cielo. En su inmenso amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que nadie se perdiera. Y lo matamos. Matamos al Hijo de Dios. La pregunta aparentemente difícil es: ¿cómo un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno? Pero sabes, mi querido hermano, en realidad esa no es la pregunta difícil, porque hoy podemos entender con la Biblia que Dios no enviaría a nadie al infierno. Él hizo todo lo necesario para que nosotros estemos de vuelta en el cielo. Envió a su Hijo Jesús, y todo el que cree en Él tendrá vida eterna. La pregunta difícil y que no podemos contestar, que yo no podría contestar, es cómo alguien puede rechazar a un Dios amoroso. Esa en realidad es la pregunta difícil. ¿Cómo alguien puede rechazar a un Dios amoroso? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y sabes cómo lo hacemos? Cuando elegimos rechazarlo. Cuando tú decides rechazar a Dios. Las personas en su elección hoy han decidido rechazar a Dios. Pero sabes, yo he venido en esta mañana para decirte una cosa más. Hebreos 3:15 dice: como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. No endurezcas hoy tu corazón. Dios no enviaría a nadie al infierno, porque Él es un Dios justo y es un Dios amoroso. Y su justicia exigía la muerte, que se derramara la sangre de alguien para el perdón de pecados. Y el Dios eterno se hizo carne, vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable. Jesús vino a esta tierra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie regresará al cielo si no es por medio de Él. Dios
nunca preparó el infierno para ti y para mí. Nunca lo hizo. Estaba preparado para Satanás y sus ángeles. Pero debido al constante pecado, debido a tu constante rechazo, el infierno ensanchó sus puertas. Dios no quiere que estés en el infierno. Él provee la fuente de salvación, y esa fuente de salvación es Cristo Jesús. Tienes que clavarlo en tu corazón. Dios es amoroso y no enviará a nadie al infierno. Hizo todo lo necesario y hoy te toca a ti elegir en tu libre albedrío, en la voluntad que Dios puso en tu corazón. Hoy tienes que elegir. Tu conciencia siempre te ha dicho que existe un Dios. Tu conciencia siempre te ha dicho que estás haciendo mal. Tu conciencia siempre ha dicho detente, porque sabes, es Dios quien habla profundamente a nuestro corazón. Y si en esta mañana tú quieres aceptar el regalo de la vida eterna, hoy es tiempo de levantarte y elegir. Los tiempos son malos. Muchas personas piensan que van a gozar por muchos años de una, no sé, de su pecado, de una libertad aparente. Pero te digo algo, la venida del Señor Jesús está pronta. Y si tú y tus hijos no están listos, créeme que lo que te espera por la eternidad será muy doloroso. ¿Qué te parece si te pones de pie? Ponte de pie en esta mañana. ¿Y qué te parece si cierras tus ojos ahí donde estás? ¿Qué te parece si hoy podemos entrar una vez más en su presencia? Y si en esta mañana tú tienes que arrepentirte, hazlo. Muchos piensan que el Señor ha retardado su venida, pero en realidad es su amor. En realidad el amor de Dios, en el amor de Dios, Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no importa qué tan pecador te sientas, no importa qué tan duras y difíciles han sido las cosas que has hecho, en Él puedes recibir hoy perdón. Él hace las cosas nuevas y el pasado se queda atrás cuando recibes en tu corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y tú corre, corre, corre a la presencia del Señor. Y ahí en ese lugar, póstrate delante de Dios y dile: me arrepiento con todo mi corazón. Me arrepiento con todo mi corazón por toda la maldad, el pecado. Perdóname, Señor. Perdóname por rechazarte constantemente. Perdóname por olvidarme de ti uno y otro día, Señor. Pero hoy entiendo, Señor, que el destino que me depara sin ti es una muerte eterna. Y yo no voy a ir camino a la muerte. Yo quiero la vida. Yo te elijo a ti. Elijo a Cristo Jesús. Y hoy te acepto una vez más como el Señor y el Salvador de mi vida. Elijo la vida y no la muerte. Elijo la bendición y no la maldición. Elijo el cielo y no el infierno. Elijo a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. Gracias por amarme con amor eterno, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Hoy entregamos nuestras vidas a ti. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que
me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta nueva vida, por una nueva vida. Gracias, Jesús, porque el día que nos llegue la muerte, sabemos que estaremos en la eternidad contigo por siempre y para siempre, y gozaremos de una vida eterna. Gracias a ti. Gracias. Gracias por declararnos justos delante del Padre. Gracias por hacernos santos. Gracias por limpiar nuestro pecado y permitirnos hoy tener una nueva vida, Señor. Te amamos con todo el corazón y hoy estamos decididos a vivir en este mundo en santidad y de la forma que a ti te agrada, Señor. Bendice a cada persona que hoy ha escuchado tu mensaje, Señor. Ayúdanos. Espíritu Santo, ayuda a cada persona. Ayúdalos a tener valor para enfrentar a las tentaciones, a los retos de cada día, Señor. Y dales la victoria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Sin lugar a dudas, esta ha sido una mañana muy poderosa. Una mañana maravillosa, llena de la presencia de la palabra del Señor. Yo espero que tú hayas elegido hoy por Cristo Jesús. En verdad que lo espero. Y si sí lo has hecho, si hoy has traído a Jesús a tu vida, déjame decirte bienvenido a la familia de Dios. Hoy eres hijo de Dios y disfruta hoy de tu nueva vida. Somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Su servidor, el pastor Roy Bautista, les decimos hasta luego. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo. Que Dios los bendiga a todos.